Muy buenas, estamos con José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura de 2011 a 2015, miembro del Partido Popular. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Queríamos preguntarte, antes de entrar en política y en tu etapa como presidente, también eres bombero de profesión. Así es, estoy en excedencia del Cuerpo de Bomberos de Badajoz. ¿Cómo surge tu interés por ser bombero? ¿Cómo es el proceso? Pues como tantas cosas en la vida, porque normalmente siempre se responde, bueno, tenía un proceso, pensé, era una vocación, ¿no? Fue casi por una apuesta, yo lo conté en alguna ocasión. Era el año 85, ya ha llovido, y estaba con un hermano mío, Manolo, que fue sargento del Cuerpo de Bomberos, ya se jubiló, un gran profesional además, y me dijo, oye, pues van a salir oposiciones en el Ayuntamiento de Badajoz para el Cuerpo de Bomberos, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, pues lo mismo me preparo. Yo estaba estudiando entonces en la universidad y me dijo, tú eso no eres capaz de sacarlo, ¿no? Pues, me lo decía eso porque es verdad que el Cuerpo de Bomberos ha tenido y tiene mucho prestigio a nivel nacional y las pruebas son realmente muy, muy rigurosas y se presenta gente de toda España y realmente son difíciles, ¿no? Y aquello me llegó en el alma, ¿no? Aquello que fue un poco por decir, bueno, voy a ver si me presento, el decirme, tú no eres capaz de sacar esa plaza, a mí el orgullo y el amor propio me lo despertó, ¿no? Y entonces, desde ese momento, paralelamente a estar estudiando, me estuve preparando durante algo más de un año para esa oposición y bueno, y finalmente tuve la suerte de ser número uno de la promoción y saqué la plaza en el año 87, en enero del 87, hace ya algunos años. Como bombero habrás tenido muchos momentos difíciles. Por uno de los que te quiero preguntar es un incendio en Madrid, en Mm, Almacenes Arias, en el que perdieron la vida varios de tus compañeros. mm. ¿Cómo fue vivir esto y si eso marcó el resto de tu etapa como bombero? Bueno, eso fue un incendio, yo creo que el más importante que ha tenido la ciudad de Madrid y en España, ¿no? En cuanto a cifra de fallecidos del cuerpo de bomberos, murieron 10 bomberos. Eso es un edificio que era el de Saldos Aria, que era un edificio de ropa, ¿no? Fundamentalmente, un edificio de varias plantas, que está en la Plaza del Carmen. En este momento hay un hotel allí y bueno, y aquello colapsó, se vino abajo y 10 bomberos pues fallecieron prácticamente en el acto, ¿no? Entonces hizo un despliegue inmediatamente de especialistas, muchos de Madrid, algunos que llegamos de otros puntos de España. Nosotros, un grupo de Badajoz, habíamos hecho la especialidad en apuntalamiento de demoliciones, es decir, en construcción de galerías, y inmediatamente nos fuimos a Madrid a intentar buscar a ver si había alguna oquedad, había posibilidad de que hubiera alguno con vida. Eso era una carrera contra reloj, estamos hablando de un edificio de 6 plantas de altura que se hundió y que por lo tanto pues el tiempo era oro, ¿no? Ahí estuvimos haciendo una galería con un grupo de 5 bomberos que fuimos de Badajoz, una galería desde la Plaza del Carmen hasta justo el centro del hundimiento del edificio y lamentablemente pues todo lo que iban saliendo eran compañeros fallecidos, ¿no? Fueron 10. Y es verdad que eso te marca en lo personal, te marca en lo profesional, porque a partir de ahí también luego esas cosas te hacen crecer, lamentablemente la tragedia te hace crecer, porque luego relativizas todo lo que tienes, ¿no? Cuando tienes algún incidente, cuando tienes algún servicio, lo pones en la balanza de comparación, pues con tu nivel máximo, ¿no? de intensidad de trabajo y ese sin duda fue una prueba de fuego y bueno, y volvimos además un día de Extremadura, ¿no? Porque yo recuerdo que ya veníamos súper cansados en 2 vehículos y con el material que llevábamos y al pasar por Trujillo, siempre se me quedará esa imagen, estaban los fuegos artificiales, porque entonces se festejaba allí el día de Extremadura, es decir, era un momento de fiesta, a la vez de tristeza, ¿no? De los compañeros que lamentablemente habíamos rescatado, pero ya sin vida. 10 años después ocurrió la riada en Badajoz y ahí estabas trabajando como bombero aquí. ¿Cómo viviste la riada? Bueno, yo en la Riada era concejal, de Protección Civil y también estuve, pues, fundamentalmente en la base de los bomberos, en el servicio de bomberos. Aquello fue una tragedia, ¿no? Y aquellos son momentos que los que tuvimos la desgracia también de vivirlos muy de cerca fueron realmente trágicos, angustiosos, porque, bueno, pues nos cayó un diluvio aquella noche
y se vivieron momentos de mucha tensión. Al fin y a la postre que cientos de casas te las destruya y 23 personas fallezcan, pues sin duda es una desgracia, ¿no? para una ciudad. Y se vivieron momentos pues, de mucha tensión, ¿no? Porque además tampoco sabemos la entidad de lo que estaba pasando. Sabíamos que era muy grave lo que estaba pasando aquella noche, pero no sabíamos el alcance, ¿no? Hasta que no empezó a despejarse la mañana las primeras luces y empezamos a ver los efectos y empezamos lamentablemente a encontrar personas sin vida, ¿no? Pero hubo momentos en las primeras horas que teníamos listas de desaparecidos y no lo hicimos público, ¿no? Porque se estaba trabajando en aquel momento, pero hubo un momento que teníamos más de 100 personas desaparecidas. Luego es verdad que algunas personas se realojaron con familiares, con amigos y luego iban apareciendo, pero tuvimos un momento de más de 100 personas sin... Y todo lo que podía pasar en negativo pasó aquella noche, ¿no? Fuertes vientos, un diluvio de agua, se fue la luz en muchas zonas, se nos fueron las comunicaciones telefónicas, todo lo que tú puedes tener como elemento negativo lo tuvimos, ¿no? Y ahí la profesionalidad de todos los servicios, ¿no? De cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos, de muchos voluntarios, de Cruz Roja, fueron muchísimos momentos heroicos también. Hubo mucha gente que se jugó la vida aquella noche y muchas que nunca lo han contado y que no querían contarlo, ¿no? De los propios servicios de emergencia porque decían que eso formaba parte de su vocación y de su responsabilidad. Pasaste de bombero a concejal y luego a presidente, a entrar en política. ¿Crees que tu etapa como bombero te ha aportado valores a la hora de gestionarte como Mucho, político? mucho, porque además yo creo que la profesión de bombero te acelera muchas cosas. Te acelera contactos que de manera, bueno, pues las personas suelen tener contactos sobre todo con la muerte, ¿no? Y con el sufrimiento, pues a lo largo de su vida, ¿no? Hay gente que lo vive en primera persona muy de cerca, ¿no? Y muy pronto, pero el bombero te arrima continuamente al sufrimiento de las personas. Eso es constante, ¿no? Siempre trabaja en momentos de máxima tensión. Siempre trabajas cuando eres el último recurso, no sabes a quién llamar, muchas veces llamas ya a los bomberos, ¿no? Siempre los peores accidentes, los peores momentos, en los momentos más comprometidos. Y eso como persona, a poco que tengas un poco de conciencia, te asoma, ¿no? Al sufrimiento de las personas y yo creo que te hace entender mejor lo que es el ser humano, ¿no? Se sufre mucho porque también se sufre, pero también se goza mucho porque también se ayuda mucho a las personas, ¿no? Yo creo que es una profesión muy bonita, que tiene una carga de vocación importante, ¿no? Si lo haces con vocación, desde luego, yo creo que es una de las mejores profesiones del mundo. Pasamos de tu etapa de bombero a tu etapa de presidente. De 2011 a 2015 fuiste el primer presidente del Partido Popular en Extremadura. ¿Qué balance haces de esta etapa y qué crees que fue lo mejor que hiciste por Extremadura en esta etapa? Bueno, yo creo que es una responsabilidad que te tiene que llenar de orgullo, ¿no? El ser presidente de tu comunidad autónoma. Y yo me siento muy orgulloso de haber sido presidente de la comunidad autónoma de Extremadura. ¿Qué puedo destacar? Yo creo que primero hubo un magnífico equipo y que además yo creo que se adelantó en muchas cosas a carencias que tenía la comunidad autónoma y que intentamos suplir. Por ejemplo, hicimos una actuación muy importante en lo que era la internacionalización de la empresa extremeña, el que empezaran a salir las empresas extremeñas fuera de Extremadura a vender los magníficos productos que hay en Extremadura. Yo recuerdo que al principio, cuando analizábamos esa realidad, pues no muchas empresas lo hacían y hicimos a través de comercio exterior una formación muy importante y atrajimos también a profesionales de comercio exterior y los pusimos al servicio de empresas, de cooperativas, para que empezaran a lanzar sus productos al resto del mundo, porque es verdad que el comercio internacional pues tiene sus reglas, ¿no? Y todavía cuando voy a algunos sitios, pues me dicen algunas personas, dice, yo empecé con usted me dio la oportunidad de trabajar con un contrato y ahora estoy en esta empresa o en este grupo cooperativo llevando el comercio exterior. Y eso yo creo que fue una buena siembra, ¿no? La internacionalización, algunos polos industriales, empezamos con el polo de Navalmoral de la Mata, empezamos a potenciar polos industriales, plataforma logística en Badajoz, que estaba completamente, bueno, pues un proyecto que se había abandonado y que nosotros retomamos. Al final había una discrepancia entre el Gobierno de España, Junta de Extremadura, Administración local, lo asumimos nosotros
como Junta de Extremadura, el relanzar la plataforma logística y bueno, y sobre todo la atención al campo. Yo recuerdo que yo siempre decía que Extremadura era campo, es campo y tiene que ser un campo del siglo XXI, y algunos me miraban, sobre todo en el resto de España, diciendo, bueno, este pobre aquí, como viene de Extremadura, habla del campo, de lo que no habla nadie. Ahora todo el mundo habla del campo, del sector agroalimentario, todo el mundo ha descubierto las exportaciones de los productos agrarios españoles, ¿no? Pero nosotros empezamos a trabajar en ese ámbito. Bien, es verdad que en una ventana de 4 años, bueno, pues se hizo lo mejor que pudimos y supimos, pero yo creo que esas apuestas luego siguieron en el tiempo. Yo recuerdo que Fernández Vara en alguna ocasión lo dijo, ¿no? Cuando íbamos a algún sitio, que esto, oye, era continuación de lo que se había emprendido anteriormente, ¿no? Y yo creo que se ha seguido también por ahí en la Junta de Extremadura, potenciándose todavía más en los momentos actuales por parte de María Guardiola. En estas elecciones, ganaste las elecciones, fuiste la fuerza más votada, pero no había una mayoría de derecha en la Asamblea. Gobernaste tras la abstención de Izquierda Unida, que podría haber sumado con el Partido Socialista. Se te tachaba en esa época, en muchas entrevistas, si tiramos de hemeroteca, yo creo que es un nombre que no te gusta, pero se te tachaba como el varón rojo del PP. Sí. Los varones son los que Sí. gestionan cada comunidad, pues eras como el varón rojo. Y en una entrevista en El País decías que tuviste que hacer un viaje al centro, creo que entre comillas sería algo así. ¿Cómo fue para ti esta gestión de presidir una comunidad en la que, digamos, tus valores no tenían una mayoría en el Parlamento? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Crees que te hiciste un poquito más de izquierda o te fuiste hacia el centro? ¿Cómo era gestionar esa mayoría que no era tal? Bueno, yo creo que en el Partido Popular cabe gente de derecha y cabe gente también de centro, gente moderada. A mí me decían en muchas ocasiones que tú eres de derecha, yo me considero más de centro. Cada uno se encuentra su habitáculo y es la grandeza también del Partido Popular, ¿no? Sobre todo me considero más de centro porque vivo en Extremadura y soy extremeño de pura cepa. Y claro, es decir, hay algunas políticas que en otros sitios se pueden impulsar, pero aquí no se pueden impulsar. Aquí tú no puedes dejar al que no puede caminar solo dejado de la mano de Dios. Aquí tienes que ayudar a la gente y sobre todo a la gente del campo, a la gente de los entornos rurales. A lo mejor no se entienden las ayudas de algunos programas sociales en el resto de España donde hay dinamismo, hay empresas, hay mucha economía y sin embargo aquí sí son muy necesarios, ¿no? Y eso hace que en ocasiones pues algunos te tachen de varón rojo. Nosotros hicimos la primera ley LGTBI en España y algunos decían, pero esto, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Porque ahora todo el mundo lo ha normalizado, la igualdad, ¿no? Y al final que cada uno ame y quiera a quien quiera y como quiera, sin que tenga que tener y sufrir la injerencia de terceros. Yo creo que, pero eso eso incluso no es ni de derecha ni de izquierda, eso es de puro sentido humano, es decir, de respeto a las personas, ¿no? Y yo creo que por esas cosas, por defender, por ejemplo, la EPSA, el PER, ¿no? Que algunos decían, hay que quitar el PER. Bueno, oye, pues te vas a algunos pueblos que son bastante improductivos y tú le dices a la gente que le pegue a la tierra y donde hay piedra saque algo. Es que al final si no ayudamos a la gente, porque había muchos PER en España, yo lo decía, cuando hay temporal en las costas gallegas, pues resulta que le pagamos a los armadores por tener amarrados en el puerto los barcos sin trabajar. Eso es un PER. O cuando no se venden coches en Cataluña, sacamos una línea de ayudas para comprar el coche y que sea más fácil que la industria siga generando empleo en Cataluña. Chile, nosotros tenemos campos, aquí hay unos señores que viven en una zona que son bastante improductivas y yo no les puedo tener un sistema para que sigan viviendo sus pueblos, ¿no? Además, con ayuda infinitamente más pequeña a esos ejemplos que te he puesto. Y eso hacía que en ocasiones te dijeran que eras un varón rojo. Bueno, oye, pues si era uno varón rojo, pues era varón rojo. Pero yo creo que era más puro sentido común y social que otra cosa, ¿no? Para sacar adelante leyes y proyectos tenías que pactar para que hubiese mayoría con Izquierda Unida. ¿Qué experiencia te quedas de esto? ¿Cómo era el diálogo con Izquierda Unida y el pactar cosas con una formación tan distinta al Partido Popular? Pues mira, lo tengo que decir y lo puedo decir ahora porque ya no están los que en aquel momento hablaban con nosotros, que era fundamentalmente Pedro Escobar, Alejandro Nogales, que en ocasiones me decía Pedro, joder, no hables bien de mí porque al final esto me tiran de la oreja de mi formación. Es que era muy sincera la relación. Hay gente que no se lo cree esto. Es que era muy sincera. Es que cuando hablábamos de presupuesto poníamos el presupuesto encima de la mesa
y hablábamos de qué podíamos hacer conjuntamente, cuáles eran los problemas que ellos tenían y cómo podíamos resolverlo. Y si tú quieres una línea de ayudas para tal cosa, dime a qué se lo quito de lo que tengo. Pero era muy sincero. No estábamos con cartas debajo de la mesa, no consultábamos tampoco a nuestras formaciones a Madrid de lo que teníamos que hacer y así estuvimos durante 4 años. Yo no, tengo que decir que no tuve ningún sobresalto en el sentido de decir me han amenazado, porque de verdad que fuimos muy sinceros y esto no es mérito solo nuestro, sino también era mérito de Izquierda Unida, una Izquierda Unida muy ideológica. Estas personas eran militantes del antiguo Partido Comunista. Estos estuvieron algunos en la clandestinidad. Es decir, es que Alejandro Nogales y Pedro Escobar se le puede criticar otras cosas, pero su compromiso con unas ideas de izquierda, en época incluso del franquismo, cuando no era tan fácil, por eso yo creo que eran personas que venían muy de frente con su libro ideológico, pero que cuando encontraban un campo de sinceridad, pues se ponían de acuerdo, ¿no? Y así lo hicimos. Cosa que no se ha vuelto a hacer en España en ningún sitio. Gobernar un gobierno autonómico con la izquierda, como fue aquí en Extremadura, sin hacer nada extraño, en el sentido de que no hicimos nada extraño, hicimos una política lo mejor que pudimos, centrada a los intereses de la región. Yo creo que eso, bueno, se echa de menos, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil en la política española que está tan polarizada en estos momentos. Lo vemos incluso, lo estamos viendo aquí en Extremadura, ¿no? Las dificultades que tiene María Guardiola con quien podría tener un poco más de afinidad, pues en ocasiones no encuentra ese eco, ¿no? Como encontré yo en Izquierda Unida. ¿Hay algo de lo que te arrepientas o que crees que podrías haber hecho mejor en tu etapa de presidente? Echamos muchas horas, poner la moviola solo mueve a la nostalgia. Yo creo que lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos en aquel momento, ¿no? Es verdad que ganamos por muy poco, las elecciones las ganamos y las perdimos por muy poco. Es verdad que en aquel momento pues, había una gran base sociológica en Extremadura que era Partido Popular y Partido Socialista, que era más del 80% del voto. Y además lo hicimos en un momento de mucha dificultad. Estamos hablando del 2011. En el 2011 hubo que embridar las cuentas de la región. Éramos la segunda comunidad autónoma con mayor déficit de toda España después de Castilla-La Mancha, que era la que tenía el déficit más alto. Tuvimos que equilibrar las cuentas públicas. Eso yo sé que dolió en muchos sectores, porque había que ajustar, había mucho gasto que había que ajustar. Nos obligaban a entrar en el FLA. Estábamos embridados por la Unión Europea, no como ahora, que ahora Europa embrida bastante poco al gobierno de España, ¿no? Teníamos techo de gasto, teníamos límite de déficit. Yo sé que aquello fue tremendamente complicado. Es decir, que gestionamos en un momento de mucha dificultad, a pesar de que cuando yo me fui habíamos negociado, gracias también a Mariano Rajoy, los fondos europeos, y cuando yo entro en el 11, no lo digo esto con nostalgia, pero es un dato, los fondos europeos estaban agotados y cuando me voy en el 15 dejo el tanque lleno con más de 800 millones de euros de fondos europeos, que es lo que recibe Fernández Vara como herencia del gobierno de José Antonio Monagas. Yo no pude recibir porque se habían agotado los anteriores, negociamos en ese periodo de 4 años los fondos europeos y se aprueban, pero cambia el gobierno. Y bueno, pues lo aprovechó el siguiente gobierno, que en este caso fue del Partido Socialista, y lo aprovechó en sus políticas, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran dejado 800 millones de euros nomás entrar. O sea que fue con mucha dificultad, lo cual no es excusa para que siempre uno, hay veces que mira y dice, podría haber mejorado tal y cual cosa, pero es que esto es tan complicado, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Vamos a hablar un poco de comunicación. Entre 2011 y 2015 contaste con el asesoramiento de Iván Redondo, una persona que luego se ha hecho muy conocida Sí. en España. ¿Cómo fue trabajar con Iván Redondo? ¿Cómo era el día a día de este asesor? ¿Qué valoración haces de Bueno, su yo acompañamiento? empezó a trabajar antes del 11, antes del gobierno. Yo creo que empezó, sería sobre, yo accedo a la presidencia del partido, yo creo que fue sobre el 9, el 2009, 2009. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con mucha ilusión, ¿no? Para las elecciones del 2011. Y a mí todo el mundo me decía que yo no iba a ganar. Todo el mundo. Hasta las encuestas decían que no ganaba. Por eso yo, las encuestas, cuidado con las encuestas, que yo he vivido encuestas que me daban que ganaban y no gané, y encuestas que me decían que podía revalidar y no revalidé. O sea que he visto de todo.
Pero es verdad que había salido elegido presidente del Partido Popular de Extremadura, todo el mundo me daba el pésame, aquí gobierna el Partido Socialista, no tienes nada que hacer, porque además no tenía 4 años para hacerlo. Y teníamos el envite de las elecciones del 2011. Y bueno, teníamos bastante encarrilado lo que queríamos, ¿no? Para Extremadura, pero yo creo en aquel momento que teníamos que tener ayuda de alguien que no estuviera aquí en Extremadura en el día a día y por lo tanto nos pudiera aportar otras visiones, otras perspectivas para poder hacer una campaña bueno, que tuviera mucho más impacto, ¿no? Y se contactó con Iván Redondo y en principio empezamos a trabajar él desde Madrid y yo aquí en Extremadura y ya le dije, mira, esto no puede ser, esto no puede ser por correo electrónico, te tienes que venir aquí y tenemos que trabajar mano a mano. Y bueno, y se vino aquí, se vino a Mérida y empezamos a trabajar. Y una persona muy creativa, una persona muy intuitiva también, una persona que te aportaba muchas ideas y luego tú, como líder, pues aportaba, o sea, impulsabas las que entendías que tenías que llevar a efecto, ¿no? Y fue una relación muy, yo creo que muy sincera, muy positiva. Luego se quedó en el gobierno con nosotros 4 años y yo sigo manteniendo la amistad con Iván Redondo. La sigo manteniendo, ¿no? Una persona que ahora mismo está en el sector privado, pasó por Moncloa y bueno, y está en el sector privado. Yo me siento muy satisfecho de haberlo tenido trabajando conmigo. Él, que terminó en Moncloa, Juan Fracaro, que lo tenemos también trabajando en la Junta de Extremadura, que terminó en Moncloa de analista. Chema Timón, que fue jefe de prensa de la Federación Española de Fútbol. Bueno, Fran Gómez Loarte, que terminó en Moncloa. Es que del gobierno extremeño no sabe la gente que 3, 4 personas terminaron en Moncloa, en esos inicios del nuevo gobierno del Partido Socialista. Eran profesionales, ¿eh? Por eso algunos decían, ¿cómo han estado con el PP y ahora están con el PSOE? No, es que son profesionales de... Juan Fracaro era analista de datos, Gómez Loarte venía del mundo de la consultoría, Iván era de la comunicación, Chema Timón era periodista. Bueno, yo satisfecho, sobre todo porque recuerdo lo que decía Miguel Celdrán, ¿no? El gran Miguel Celdrán, al que yo quiero tanto, siempre decía, no hay mayor satisfacción para un catedrático que tener un alumno premio Nobel. Y yo, toda la gente que ha estado conmigo, que ha crecido luego, yo me alegro horrores, ¿no? Porque les haya ido bien y bueno, y haber podido compartir con ellos algún momento, ¿no? Pero fue muy intensa esa situación con Iván de trabajo y yo creo que fue muy provechosa, ¿no? ¿Cuánto peso real tiene un asesor? No sé si podrías definirlo como que era tu mano de derecha, pero a la hora de tomar decisiones del día a día, ¿cuánto de importante y cuánto peso, cuánto te condicionaba a ti a las decisiones Bueno, que tomabas? el asesor muchas veces se vende como el que gracias a él todo pasa. La realidad es que la responsabilidad siempre es del presidente, o la persona que ocupa la presidencia. Y la verdad es que el asesor en muchas ocasiones plantea cosas que tú no llevas a efecto porque no las ves. Por lo tanto, algo tendrá que ver también el presidente, ¿no? Que decide las cosas, ¿no? Dicho lo cual, es muy importante, ¿no? Que haya personas que están continuamente pues, alumbrando estrategias, ideas, proyectos para que crezca el proyecto en conjunto, ¿no? Por lo tanto, no, yo lo decía muchas veces, yo además tenía la costumbre del Parlamento, si habéis visto intervenciones mías, sobre todo en los debates, yo no hablaba con papeles, ¿no? Tío, claro, supongo que ustedes pensarán que yo tengo un pinganillo y el asesor. No, el asesor es muy importante, pero yo creo que debe ser un equipo, debe ser un tándem donde esté el asesor, pero también esté tu equipo de gobierno, ¿no? Que son los que están en el día a día, en las consejerías y que sepan también hacer sus propios equipos. Es un conjunto, ¿no? El asesor es importante, pero ya digo, yo creo que debe ser un tándem, ¿no? Donde todos vayan pedaleando en la misma dirección. ¿Alguna anécdota que ya puedas contarnos, alguna conversación curiosa que recuerdes cuando alguien te pregunta, cuéntame algo curioso? ¿Algún momento que recuerdes destacable con Iván Redondo? Bueno, con Iván hemos pasado muchísimos momentos, pero voy a contar uno ahora que no os ha contado nunca, y sobre todo porque yo creo que está muy reciente, ¿no? El fallecimiento de Robe Iniesta, ¿no? El Robe que le otorgamos nosotros la medalla a Extremadura y que algunos criticaron, ¿no? Como un señor que toca en una banda, y fíjate qué banda, Extremadura, de rock duro, acepte la medalla de un tío que era del Partido Popular, ¿no? Pero es verdad que nosotros habíamos impulsado mucho el IVA cultural, el bono cultural, habíamos apostado por el teatro clásico de Mérida, por todo, ¿no? Lo que era el ámbito de la cultura, y a Robé no le chirrió
que nosotros pudiéramos otorgarle la medalla y él lo aceptó, ¿no? De muy buen agrado, ¿no? Y aquel día, el día de Extremadura, me dijeron que no iba a recibirla en el último momento porque se encontraba indispuesto, ¿no? Digo, esto no puede ser que el teatro está lleno, el teatro romano, de toda Extremadura a través de la televisión y, joder, te vamos a dar, que me encuentro muy mal, que me encuentro muy mal, que me encuentro muy mal, ¿no? Bueno, pues estaba malo. Y le mandamos a una enfermera, buena amiga, a la habitación del hotel porque el pobre estaba malo para que al final, bueno, pues pudiera recobrar un poco la fuerza, ¿no? Para poder ir a recoger el premio y conseguimos recuperarlo a Roe para que pudiera, bueno, pues recibir el premio y el cariño de toda Extremadura, más que merecido. Pero en el último momento me dice Iván Redondo que Robe no recoge el premio. Esto no puede ser, que está todo el mundo pendiente de Robe Iniesta y al final tuvimos que, estas cosas que la gente no sabe, pues un presidente de la Junta llamando a una enfermera, que la enfermera que él fuera a ver qué le pasaba y a ver cómo podemos ayudarle para que este hombre pudiera recoger el cariño del pueblo extremeño, ¿no? Y lo recogió, claro. Tras no ganar las siguientes elecciones, actualmente estás en el Senado, has sido presidente de la Comisión de Presupuestos. ¿Qué diferencia dirías que existe entre la política regional y el Senado? Bueno, son completamente distintos. Es como las bandas de la radio, onda media, frecuencia modulada, la onda larga, que ya no, yo creo que ya nada más que los radioaficionados son los que la dominan. Bueno, es política, pero es distinta. No estás tan en contacto, estás en contacto de los problemas de la gente, pero no estás tanto con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás allí en el Senado y no estás en el día a día como puede estar un concejal, o puede estar un alcalde, o como puede estar un presidente de una comunidad autónoma, que está más en el día a día. Y es un trabajo es más parlamentario, es más de despacho, ¿no? Fundamentalmente. Aunque también se sale para tener contacto con colectivos de lo que tú lleves de materia, ¿no? Y luego es verdad que me toca vivir en un momento donde hay mucha polarización, ¿no? Entonces en el Parlamento en ocasiones se escucha cada cosa, cada barbaridad, ¿no? Que muchas veces bueno, pues te quedas y dices, ostras, esto no puede ser el escenario de la pugna política, ¿no? No debe ser así, ¿no? Porque esto es lo que están viendo los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ahí llevo un área que a mí me satisface mucho, que es todo el área de defensa, seguridad nacional, también el área de exteriores, como portavoz adjunto coordino esas áreas en mi grupo, ¿no? Y también te llena mucho, ¿no? Porque también tienes oportunidad de seguir aprendiendo cada día. La vida es un aprendizaje continuo día a día y bueno, y en ese camino estoy trabajando. Estoy en la dirección del grupo del Senado, con lo cual me exige estar prácticamente toda la semana allí, pero vengo toda la recta final de la semana. Los jueves suelo venir a Extremadura y estoy aquí ya en casa jueves, viernes, sábado, domingo si puedo. ¿Crees que el Senado necesita una reforma? Bueno, se ha puesto de manifiesto una cosa que la gente no imaginaba, porque mucha gente decía, no sirve para nada el Senado. Fíjense para qué sirve en estos momentos. Nomás que hay que poner un telediario para ver que continuamente lo que sale es el Senado. ¿Por qué? Porque al tener mayoría absoluta, en este caso el Partido Popular, y sin embargo en el Congreso quien conforma esa mayoría es el gobierno del señor Sánchez con los apoyos que tiene, el contrapeso natural lo tienes en el Senado. Y de tal manera que la oposición, que probablemente se cercena en muchas ocasiones en el Congreso, no se cercena en el Senado. Y en estos momentos una de las funciones que tienen los parlamentos, que es parlamentar, que es hablar, que es debatir, que es discutir, en el Senado se está haciendo. Fíjese, ayer, por ejemplo, le pongo el caso, ayer estuvimos en la Comisión Coldo, en la Comisión Coldo estuvo compareciendo Cerdán, que abrieron todos los informativos en España, pues esa actividad del Senado, sin entrar en más consideraciones. Yo formo parte de esa comisión también. Esa comisión llevamos 105 comparecencias, 105 comparecencias. Esa es una, pero también está la comisión de la DANA, también está la comisión del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. También hay una comisión parlamentaria sobre las causas del apagón. Es decir, el Senado yo creo que está teniendo mucha utilidad, sobre todo como elemento de control al gobierno, como contrapeso y sobre todo como elemento de debate, ¿no? Ahí hemos presentado 39 leyes Feijóo, que luego nos las han parado en el Congreso, pero yo creo que tiene mucha vitalidad. En estos momentos en España, imagínense que no existiera el Senado, pues no tendría contrapeso el Congreso. Esa mayoría
pues probablemente no tuviera el elemento de oposición que tiene. Y yo creo que la oposición es necesaria siempre. Volviendo a Extremadura, ¿cómo valora la situación actual y por qué crees que ha habido un adelanto electoral? ¿Por qué convocó elecciones María Guardiola? Pues eso es una potestad del presidente siempre, y ella lo advirtió, y en ese sentido nadie puede dudar de su honestidad. Dijo, si no tengo presupuesto, convoco elecciones. No llegó a acuerdos para poder sacar adelante el proyecto de presupuesto, convocó elecciones. Yo creo que es impecable el razonamiento, que además lo hizo públicamente. O sea, no fue una sorpresa, no fue tacticismo que alguien puede pensar, bueno, oye, ha sido una conveniencia pura y dura. No, oye, si hubiera tenido presupuesto, no convocas elecciones. Y hombre, yo me puse de acuerdo con Izquierda Unida. Pues, yo no entiendo por qué Vox no ha sido capaz de encontrar un espacio de encuentro. Pues tendrá que explicarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me preguntaba por la situación. Yo creo que María ha hecho una política este tiempo muy centrada, muy pegada a la tierra, muy pegada a los sectores de actividad de nuestra comunidad autónoma. Muy normal, que eso se echa de menos en la política actual, donde hay tanto griterío, y yo creo que eso ha conectado con buena parte de la sociedad, ¿no? Y con una parte también del PSOE, lo tengo que decir, una parte del PSOE, y lo vamos a ver, no tengo ninguna duda, el próximo domingo. Y esa es la base de la confianza que está recogiendo. Solo hay que ver, intento ser objetivo, la ilusión que está despertando para ver que las cosas van a salirle bien el próximo domingo. Y si le sale bien a ella, le va a salir bien a Extremadura, ¿no? Porque yo creo que lo que necesita Extremadura siempre es estabilidad, como cualquier región. ¿Cree que habrá mayoría absoluta? Bueno, yo no tengo la bola mágica. Hasta el último segundo hay que trabajarlo. Sé que va a haber un magnífico resultado, y sé que van a ganar las elecciones porque el ambiente se respira. Yo mentiría si dijera, bueno, vamos a hacer... Se respira. O sea, en cualquier caso va a ser un éxito. Fíjese, si no saca mayoría absoluta y superando más del 40%, que dan todas las encuestas, hasta las peores, bueno, eso es un éxito sin paliativo. Es decir, es que aquí parece que si no sacas mayoría absoluta has fracasado. No, si no sacas mayoría absoluta pero sumas más que la izquierda, es un gran éxito. Y yo estoy convencido que eso va a ocurrir. Vox, tanto Santiago Abascal como su candidato, ha afirmado que en Extremadura llevamos toda una época de socialismo, 30 años de socialismo rojo y 6 de socialismo azul, sumando su mandato con el de María Guardiola. María Guardiola en su día dijo que no pactaría con Vox por su homofobia, su racismo, su machismo. ¿Cree que si no suma mayoría absoluta con todas estas declaraciones y con todo este clima entre PP y Vox, será posible pactar con este partido? Bueno, yo creo que cuando hay elecciones se sube el volumen, y cuando pasan las elecciones hay que bajar un poquito el volumen, hay que hablar. Si llegado el caso hay que hablar. Siempre hay que hablar, tengas o no tengas mayoría. Hay que intentar siempre los espacios de encuentro. Pero es verdad que cuando hay elecciones se sube bastante el volumen y eso hay que entenderlo. Esto es como los derbis, ¿no? Los partidos de derbi pues sube mucho el volumen y el ambiente en la calle y el ambiente en el estadio. Pero luego queda el camino del sentido común, ¿no? De decir, bueno, ya han pasado el proceso electoral, quién ha ganado, quién no ha ganado. Aquí hay que establecer líneas rojas y hay que empezar a construir los siguientes años, ¿no? Y yo creo que eso bajará el volumen y tendrá la gente que hablar, ¿no? Porque si no, desde luego la gente no lo entendería. ¿Cree que sería posible una tercera vía de una abstención o un pacto con Unidas por Extremadura para que Vox no entrase en la ecuación como inicialmente quería María? Bueno, yo no sé qué es lo que... Una abstención en este caso de quién, del Partido Socialista. No, de Unidas por Extremadura. Unidas por Extremadura. No lo sé, no lo sé, yo creo que no sería fácil eso, ¿no? La Unidas por Extremadura de ahora no es la Izquierda Unida que yo conocí. Dicho esto con todos los respetos a todo el mundo, ¿no? Pero creo que ellos tienen un electorado, que tienen un perfil que probablemente a lo mejor no lo entendieran eso, ¿no? Y muchas veces uno está mirando su electorado más que los intereses generales y ocurre lo que ocurre, ¿no? Es perfectamente lógico lo que dice, pero yo no sé si es plausible que eso pudiera suceder. Estamos a pocos metros del Palacio de Congreso de Badajoz. Allí más de 4.000 personas fueron asesinadas en la matanza de Badajoz. Hace poco se derogó la Ley de Memoria Histórica de Extremadura. ¿Cree que esto es beneficioso para Extremadura, que se derogue esta ley? ¿No cree que
haciéndolo puede olvidarse lo que aquí ocurrió en esta ciudad y en esta región? Bueno, yo creo que la historia está ahí, la historia siempre hay que contarla y sobre todo yo creo que las víctimas siempre se merecen el respeto, ¿no? Sean de izquierda, sean de derecha o sean de lo que sean, ¿no? Yo creo que Fíjese, cuando yo era presidente vinieron a verme las personas del colectivo de memoria histórica porque estaban haciendo excavaciones, ¿no? Y yo le dije a Trinidad en aquel momento, que era la consejera, que le diera todos los trámites, todos los permisos, cosa que sorprendió. Y yo, ¿cómo no le puedo dar a una persona que dice que sus familiares pueden estar en esa cuneta? ¿Cómo le voy a dar yo permiso desde el punto de vista de la administración regional? Hágalo. ¿Usted quiere recuperar? Hágalo. Otra cosa es que eso se instrumentalice para dividir. Es que eso yo creo que es distinto. Que las víctimas tienen derecho al respeto, sean de derecha o sea de izquierda, siempre. Porque tienen hijos, porque tienen nietos, porque tienen bisnietos, que tienen respeto por esas personas. Y no hay que ideologizarlas, ni hay que... Se merecen todo el respeto. Dicho lo cual, una cosa es el respeto y otra cosa es que eso se instrumentalice para darte una bofetada, ¿no? Y yo creo que en estos momentos tiene que haber espacios de entendimiento como los hubo en la transición, hubo espacios de entendimiento ahí, nada más que hay que ver cómo se configuran las cámaras y quiénes se sientan ahí. Pues se sienta desde Manuel Fraga hasta la Pasionaria, y ahí se sentaban, y ahí hablaban, y allí, pero no, creo que encontraron espacios de entendimiento, ¿no? Y esa lección tiene que pervivir. Y por eso digo que es muy respetuoso y yo creo que estas cosas cuando se... Y eso motiva estas cuestiones muchas veces, ¿no? Que se ideologiza también ese respeto en favor de un bando y hace que el contrario pues se oponga, ¿no? Pero dicho lo cual, yo creo que las víctimas siempre se merecen todo el respeto, ¿no? Sobre todo porque lo que quedan, las víctimas se fueron, pero queda la memoria y queda su familia, ¿no? Y su familia es que menos que respeto. Pasamos a la penúltima parte de la entrevista en la que te voy a decir una palabra, un nombre o un concepto y quiero que me respondas con una palabra que te venga a la cabeza al oírlo o como mucho una frase. Ajá. La primera, Extremadura. Pasión. Guillermo Fernández Vara. Un buen hombre. Iván Redondo. Un buen analista. María Guardiola. Una gran presidenta. Miguel Ángel Gallardo. En una palabra tiene que ser... ¿O en una frase? Bueno, no le ha tocado el mejor momento. Óscar Fernández. No lo conozco, no puedo. Me mentiría si por un debate que le he visto no puedo ponerle un adjetivo, no debería. Irene de Miguel. Bueno, en sus ideas es coherente. Pedro Sánchez. Resiliente. Feijóo. Y es una buena persona. Ayuso. Pues, fuerza. Abascal. Abascal, yo creo que se equivoca. Yolanda Díaz. Bueno, encantado de conocerse. José Antonio Monago. Intento ser buena persona, intento. Pues con esto pasamos al último bloque de la entrevista, en el que para conocerte un poquito mejor vamos a hacerte unas preguntas rápidas. La primera que nos gustaría saber es cuál es tu hobby más allá de la política. Bueno, a mí me encantan muchas cosas, muchísimas cosas. Yo creo que en la vida hay que hacer las cosas con pasión, ¿no? Entonces, si las haces con pasión, pues... Porque además es muy rápida, pasa muy rápido. Yo me acuerdo con Miguel Celdrán que me decía, José Antonio, yo empecé trabajando muy joven con él, si a los 30 no te duele nada, dices que estás muerto, ¿no? Y yo tenía menos de 30 años y yo decía, joder, qué exagerado este hombre, ¿no? Que dice que a los 30 si no te duele nada, que está... Y es verdad que a partir de los 30 ya hay veces que te duele un poco la espalda y tienes... Y joder, tienes razón. Y es verdad que va todo muy rápido, ¿no? Pasan los 20, pasan los 30, pasan los 40, estamos ya a los 50 y va pasando rápido. Entonces las cosas hay que hacerlas con pasión, ¿no? Sin moviola, por eso te decía, sin moviola. Con pasión trabajé como concejal del ayuntamiento muchísimos años, con pasión trabajé en el Parlamento extremeño, en el Ejecutivo y con pasión ahora en el Senado. Pero hobbies tengo muchísimos. Me encanta la fotografía de toda la vida. Tienes un premio de fotografía, ¿no? Algunos, ¿no? Pero bueno, ya está. Algunos consideraron, sí, un premio de fotografía aeronáutica,
Sí, he hecho mucha fotografía aeronáutica militar, pero bueno, pues eso es un hobby, ¿no? Y una pasión. Me gusta la fotografía desde que era, pues ya si he hecho la vista atrás, 40 años. Aunque soy un aprendiz. Badajoz tiene magníficos fotógrafos también, se ha dicho, ¿no? En el panorama nacional. Y siempre he aprendido. Pero ese es uno de los hobbies. Y otro de los hobbies que tengo que me gusta mucho es pisar la tierra, pisar el campo. De hecho, lo sabe poca gente, pero hay veces que cuando voy camino de Madrid, hay veces que me paro en un desvío porque quiero pisar tierra. Porque hay veces que estoy toda la semana en Madrid, no piso tierra, y un parque no es tierra. Y hay veces que cuando vengo me paro un momento y piso el campo, piso la tierra. Necesito, y me encanta la dehesa, me encanta nuestro entorno, nuestros ecosistemas, ¿no? Yo soy un apasionado. Me gusta mucho la lectura, pues tengo ese, como no leemos bastante a diario, pues también te evades, ¿no? con la lectura, ¿no? Pero ¿Un bueno, libro que recomiendes? yo creo que hay una vuelta a los clásicos. El otro día estaba en una presentación de un libro magnífico de poesía de Esteban González Pons y estábamos en Madrid y le preguntaba al librero, oye, porque es una librería magnífica cerca de la calle Hortaleza, y era magnífica el espacio y era magnífico el fondo que tenía, con lo cual aquello, había mucho libro, quiero decir que se vende mucho libro, ¿no? Y yo le preguntaba, en este caso era la librera, le preguntaba, ¿qué es lo que se lee? Y dice, bueno, pues hay autores muy jóvenes que son influencers además, que están teniendo muchísimo éxito editorial, pero está volviéndose, se está produciendo también, detectamos nosotros, una vuelta a los clásicos. También la gente joven, ¿no? Que cree lea los clásicos, relee los clásicos. Entonces yo creo que es una buena lectura relee de vez en cuando el Quijote, porque es la vida y es un clásico. Y alguno dirá, pues es estúpido, si nadie se ha leído el Quijote, yo creo que merece la pena, aunque sea poco a poco, leerse el Quijote. ¿Película y serie que recomiendes? Bueno, ahora con las plataformas que tenemos, no voy a hacer spoiler de ninguna, porque no nos pagan ni a ti especialmente que tienes este medio, ni a mí, pero nos permite ahora ver consumir muchas series, ¿no? Afortunadamente, y bueno, estamos disfrutando muchísimas, ¿no? Pero yo una película clásica que a mí me encanta eh, puede ser Top Gun, ¿no? Yo creo que es una película de acción, de entretenimiento, eh, tiene unos valores de valor, de heroísmo, bueno, es entretenida, ¿no? Sobre música, en campaña Buah, electoral lanzaste un rap, sí. sabemos que te gusta Camela, pero ¿qué escuchas en tu día a día de Buah, a mí me música? encanta la música, ¿eh? De verdad que me encanta la música. Te voy a contar una anécdota si tengo tiempo, Sí, muy rápida, porque yo tenía cuando yo apruebo la posición de bombero en el año 87, lo primero que hago es comprarme un equipo de música, Pioneer, que valía más que el sueldo mío de ese mes, pero tenía esa ilusión, ¿no? Estoy hablando que tenía 21 años. Yo compré un equipo de música Pioneer, el amplificador, la doble pletina, dos baffles de 100 vatios, me acuerdo perfectamente, y el sintonizador, la radio. Plato no tuve nunca, plato de disco, era con cinta. Y bueno, lo tuve muchos años, sonaba fantásticamente bien, pero luego un día un amigo llegó por casa, yo no lo usaba apenas y se lo di. Digo, pues llévatelo. Joder. Y luego con el tiempo me entró la morriña, ¿no? Y lo encontré en una plataforma de venta de segunda mano, el mismo modelo. Y lo compré. Compré el mismo modelo. Estaba en Valencia el vendedor. Yo había estado en Valencia, tenemos una cumbre allí el partido y me acerqué y me lo traje. Y es el que tengo en casa. Ahora ya también le puedes poner un dispositivo electrónico, con lo cual ya le entras la señal desde el propio teléfono, ¿no? Y con la plataforma de música que tenga. Y entonces cuando vengo de Madrid, siempre pongo el equipo de música. Y siempre pongo un clásico, que son o Supertramp o Dire Straits. Aparte de mucha música, ¿no? Aparte, o escuchar en ese equipo ochentero que le llaman, ¿no? Con sonido de los 80, escucha, por ejemplo, a Rosalía, ¿no? Con ese magnífico disco que ha hecho, ¿no? Lux, que yo creo que, bueno, quedará en los anales de la música para muchos años, ¿no? Entonces me encanta la música. Y en el coche también, y siempre suelo llevar los cascos, escucho mucha música. Me encanta. A mí me evade, me distrae y siempre voy por Madrid muchas veces y en vez de estar escuchando las sirenas, que es continuamente sirena,
y ruidos de sirena, que es una cosa que lo llevo fatal, pues me pongo los cascos y voy escuchando música. Y para terminar, la pregunta que hacemos a todos los invitados, ¿nos puedes contar un chiste? Yo soy muy malo con tantos chistes, ya me gustaría a mí ser como Joaquín, ¿no? Pero hay un matrimonio que le pregunta a un amigo, está el matrimonio, y le pregunta a un amigo, oye, fulanito, Pepe, ¿cómo estás de la memoria? Bien, bien, la verdad es que muy bien. Oye, pero tenías problemas, tenías lagunas, se te olvidaban las cosas. Y, no, pero estoy fenomenal y he hecho una terapia. Joder, pues yo tengo problemas alguna vez con la memoria y tal. ¿Y cómo se llama la terapia? Dice, verás, mira, la terapia se llama... Mira, la terapia... Vamos a ver. ¿Tú sabes en Cataluña que hay una virgen negra? ¿Cómo se llama la virgen? Dice Montserrat. Montserrat, dile cómo se llama la terapia. Bueno, era una regla mnemotécnica. El chiste es malísimo, pero el hombre recuperaba la memoria con la virgen negra de Cataluña. Pues muchísimas gracias por el chiste y por haber venido a La Voz de Extremadura a darnos una entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias y desearos toda suerte de éxitos, de aventuras y bueno, que crezcáis, ¿no? y que disfrutéis haciendo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.